Yo era una fugitiva que se ocultaba tras un velo. Nadie se imaginaba mi origen, ni conocía mi rostro, sobre todo la novia alemana del jeque y su padre. Dieser Idiot versteht sowieso nichts von dem, was wir sagen. Das wird ein Kinderspiel, meine Tochter. Y eso era justo lo que necesitábamos para poner nuestro plan en marcha. El silencio dominaba la sala de audiencias privada, denso y sofocante. En el centro de la alfombra persa, un comerciante local temblaba visiblemente de rodillas, endeudado hasta el cuello con el fondo soberano. Kasif al-Jasmed ajustó su gutra, sintiendo sobre sí no solo la tela, sino la aplastante presión de las miradas de sus 12 consejeros, quienes esperaban su decisión sobre el destino de aquel hombre. «La ley es clara, Alteza», murmuró el consejero financiero, un hombre cuya piel parecía de pergamino seco. «El confisco de propiedades es lo mínimo. La prisión es la norma. Necesitamos demostrar fuerza. El mercado observa». Kasif miró al hombre arrodillado. Vio las manos callosas, la frente sudada, el terror en los ojos de quien imaginaba a sus hijos pasando hambre. El sheik, educado en Oxford pero forjado en las tradiciones beduinas, sabía lo que esperaban de él. La mano de hierro de su padre, el tirano que había construido aquella fortuna con sangre y miedo. Pero Kasif estaba cansado de gobernar sobre cenizas. «El mercado observa números», dijo Kasif, su voz sonando tranquila, pero llenando el salón con una autoridad que no necesitaba gritos. «Pero Dios observa la justicia». Se levantó. El movimiento brusco hizo que el comerciante se encogiera, esperando el golpe. «La deuda está perdonada», decretó Kasif, «e instruya al Hospital Real para que envíe medicamentos a su esposa. Su enfermedad drenó los recursos de la familia. No castigaré a un hombre por amar a su esposa más que al dinero». Un murmullo de indignación contenida recorrió la mesa. Debilidad. Eso pensaban. Kasif lo vio en sus ojos. Un líder sentimental. Un sheik débil. En el entresuelo superior, oculto por las celosías de madera oscura conocidas como mashrabiya, 2 pares de ojos observaban la escena. Soraya, la novia prometida, giraba una copa de cristal vacía entre sus dedos perfectamente manicurados. Era de una belleza depredadora, afilada y fría. A su lado su madre, una matrona alemana vestida con sedas árabes, negó con la cabeza. «Tarista en San Loser Hund», susurró Soraya en su alemán natal, una sonrisa cruel curvando sus labios pintados de rojo sangre. «Es un perrito sin dientes». «Será más fácil abatirlo de lo que pensábamos, Mater. Confunde piedad con política». «Cuidado», respondió la madre también en alemán. «Los perros asustados muerden». «Este no». Soraya rió, un sonido bajo y gutural. «Este solo sabe lamer la mano que lo alimenta. Tan pronto como tenga el anillo y la firma en los contratos de petróleo, él será solo un accesorio decorativo en mi palacio». Abajo, Kasif despidió al comerciante, sintiendo una punzada de soledad. Esperaba que su matrimonio con Soraya, hija de un poderoso industrial europeo radicado en Oriente, trajera modernidad y una verdadera sociedad. Quería a alguien para compartir la carga, no solo el lecho. No tenía idea de que a metros de distancia, su futura esposa ya calculaba el precio de su aniquilación. En los pasillos de servicio, el mundo era diferente. No había mármol pulido, solo azulejos funcionales y el olor constante a azafrán, cordero asado y productos de limpieza industrial. Astrid se movía como un fantasma. Cubierta de pies a cabeza por un niqab negro, solo sus ojos azul grisáceos estaban visibles, e incluso estos los mantenía bajos, fijos en el suelo. Era la regla número 1 de la supervivencia: invisibilidad. Si nadie la veía, nadie preguntaría quién era. Nadie preguntaría cómo una mujer con la postura de una bailarina y las manos de una pianista terminó fregando el suelo de un palacio en medio del desierto. Preparaba la bandeja de té para la cena de compromiso. Sus manos, antes acostumbradas a sostener copas de champán en desfiles de moda en Milán y París, ahora estaban ásperas, la piel reseca por los detergentes químicos. Tenía una quemadura reciente en la muñeca, recuerdo de un jefe de cocina impaciente.
«Ya las, muchacha», gritó el supervisor chasqueando los dedos. «El sheik está esperando. Si derramas una gota, duermes en la calle hoy». Astrid no respondió. Nunca respondía. Había aprendido a tragarse la voz, a sofocar el orgullo hasta que se convirtiera en una piedra fría en el estómago. Tomó la pesada bandeja de plata, la tetera humeante exhalando cardamomo y menta. Mientras caminaba por los largos pasillos que conectaban la cocina con el comedor principal, flashes de su vida anterior invadieron su mente. El flash de las cámaras, los aplausos, el rostro de su padre antes de la bancarrota, antes de la huida, antes de que todo saliera mal y ella quedara atrapada en ese país, sin pasaporte, rehén de una deuda que no era suya. Astrid, la modelo, estaba muerta. Solo quedaba la sirvienta sin nombre, el mueble que servía té. Se detuvo frente a la puerta doble de roble. Respiró hondo. El aire cálido y húmedo bajo el velo la asfixiaba momentáneamente. «Solo un servicio más», se dijo a sí misma. «Sirve, retírate, desaparece». El comedor principal era un espectáculo de ostentación. Lámparas de araña de cristal Swarovski colgaban del techo abovedado como constelaciones congeladas. La larga mesa estaba puesta para 12, pero esa noche era una cena íntima. Kasif, Soraya y sus padres, Hans y Greta. Kasif estaba en la cabecera, visiblemente esforzándose por ser un anfitrión encantador. Sonreía a Soraya, quien estaba sentada a su derecha, deslumbrante en un vestido de alta costura que desafiaba sutilmente los códigos de vestimenta locales, mostrando lo justo de hombro para ser atrevida pero no ofensiva. «La comida está divina, mi querido», dijo Soraya, con un acento marcado y seductor. Extendió la mano sobre la mesa y tocó los dedos de Kasif. El toque le pareció eléctrico, una promesa de intimidad futura. «Tienes un gusto impecable». «Quiero que te sientas como en casa, Soraya», respondió Kasif, sus ojos brillando con una sinceridad dolorosa. «Todo lo mío será tuyo». Hans, el padre de Soraya, un hombre corpulento con el rostro enrojecido por el alcohol y el sol, levantó su copa. «Por la unión de nuestras familias y por los negocios prósperos. Por la unión», repitió Kasif bebiendo el jugo de granada, mientras los europeos bebían vino tinto de una cosecha prohibitiva. Astrid entró en la sala silenciosamente. La alfombra amortiguaba sus pasos. Se acercó a la mesa, la bandeja firme en sus manos. Era una sombra en movimiento, ignorada por todos. Para Hans y Soraya era menos que una sirvienta. Era un autómata. Mientras Astrid se inclinaba para servir el té a la derecha de Soraya, la conversación en la mesa cambió de tono. Soraya, creyendo en la absoluta barrera lingüística que protegía sus pensamientos, se volvió hacia su madre y habló en alemán rápido y cortante. «Der Geruch von diesem Ort widert mich an», dijo Soraya, manteniendo la sonrisa congelada en el rostro mientras miraba a Kasif con falsa adoración. «El olor de este lugar me disgusta». «Geduld, Liebling», respondió la madre partiendo un trozo de pan. «Paciencia, querida». Astrid sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El alemán era su lengua materna. El sonido de aquellas palabras en aquella sala fue como un choque eléctrico, pero mantuvo la mano firme. La tetera se inclinó, el líquido dorado comenzó a caer en la fina taza de porcelana. Soraya continuó, inclinándose ligeramente hacia Kasif, como si fuera a susurrar un juramento de amor, pero hablando para sus padres en alemán. «Morgen, sobald den Vertrag unterschreibt, werde ich in getrennten Hotels schlafen. Ist so naiv, es ist fast traurig. Schau dir an, wie mich ansieht, wie ein verliebter Welpe. Mañana, tan pronto como firme el contrato, dormiré en hoteles separados. Es tan ingenuo que resulta casi triste. Mira cómo me mira, como un cachorrito enamorado». El mundo de Astrid se detuvo. ¿Y el tuyo? ¿También se detuvo? En este momento, vamos a hacer una pequeña pausa, solo para pedirte que le des me gusta y dejes un comentario en este video para que YouTube ayude a que esta hermosa historia llegue a más personas. Puede ser el nombre de tu ciudad,
la hora a la que estás viendo este video. ¿Podemos contar contigo? Esperamos que sí, porque el Sheikh Kasif va a necesitar a alguien que le abra los ojos. Prosigamos entonces, para descubrir juntos cómo llegará esa ayuda. No fue el insulto lo que paralizó a Astrid, fue la pura maldad, la traición calculada contra el hombre que, horas antes, ella había escuchado perdonar una deuda por compasión. La disonancia entre la sonrisa de Soraya y sus palabras venenosas causó un cortocircuito en los reflejos entrenados de Astrid. Su mano tembló, solo una fracción de milímetro. El flujo de té caliente se desvió de la taza. El líquido hirviendo alcanzó el mantel de lino blanco y salpicó la mano desnuda y perfectamente cuidada de Soraya. ¡Ah!, gritó Soraya, retirando la mano como si la hubiera mordido una víbora. El grito rompió la atmósfera pulcra de la cena como un martillo en cristal. Astrid retrocedió horrorizada, la tetera aún en la mano. El té manchaba el impoluto mantel como sangre oscura. ¡Idiota!, explotó Soraya, la máscara de novia dulce cayendo instantáneamente. Se levantó tirando su silla. «Me quemaste. ¿Eres ciega o solo estúpida?» Kasif se levantó inmediatamente, preocupado. «Soraya, déjame ver». Pero Soraya no lo estaba mirando a él. Sus ojos estaban fijos en la sirvienta cubierta de negro. La ira en su rostro era desproporcionada. Y entonces, olvidándose momentáneamente de dónde estaba, o quizás confiando demasiado en la impunidad de su clase, volvió al alemán, gritándole a su madre mientras señalaba a Astrid. «Dieses nutzlose Stück Dreck, man sollte sie auspeitschen lassen, bis ihr der Rücken blutet». Ese pedazo de basura inútil, deberían mandarla a azotar hasta que la espalda le sangrara. Hans rió, una risa seca y cruel, asintiendo en alemán. «Vielleicht lernt sie dann, wie man serviert». Quizás así aprenda a servir. Astrid estaba paralizada. Entendía cada palabra. Cada sílaba era un latigazo. El deseo de responder, de gritar en alemán fluido que eran unos monstruos, burbujeaba en su garganta, quemando más que el té. Pero sabía que eso significaría su muerte, o peor, su deportación a las garras de los acreedores de su padre. Soraya tomó una servilleta y se la arrojó a Astrid en la cara con desprecio. «Sal de mi vista. Me das asco». Kasif, que no había entendido el alemán, pero había comprendido perfectamente el tono y la violencia del gesto, rodeó la mesa. Se interpuso entre la novia enfurecida y la sirvienta temblorosa. «Basta», dijo Kasif. Su voz no era alta, pero tenía la dureza del acero. Soraya parpadeó intentando recomponer la máscara. «Kasif, ella me quemó. Mira lo que hizo esta incompetente, arruinó la cena». Kasif miró la pequeña mancha roja en la mano de Soraya y luego a Astrid, quien se encogía contra la pared, sosteniendo la bandeja contra el pecho como un escudo. Vio el miedo en la postura de la muchacha. No el miedo a un regaño, sino el miedo de un animal acorralado por depredadores. «Los accidentes ocurren, Soraya», dijo Kasif, volviéndose hacia la sirvienta. Por primera vez en años, alguien miró a Astrid no como un mueble, sino como una persona. «¿Estás bien? ¿El té te salpicó a ti también?» El silencio en la sala fue absoluto. Hans detuvo el tenedor a mitad de camino. Soraya abrió la boca, incrédula. ¿El sheik le estaba preguntando a la sirvienta si estaba bien? Astrid no pudo hablar. Si abría la boca, sollozaría. Solo negó con la cabeza, los ojos desorbitados detrás del velo, fijos en los ojos oscuros y preocupados de Kasif. Había gentileza allí, una gentileza peligrosa que podría hacerla abrigar esperanza. «Ve», dijo Kasif suavemente. «Ve a la enfermería si lo necesitas. Deja que otros limpien esto». Soraya bufó, cruzando los brazos, volviendo a murmurar en alemán, demasiado bajo para que Kasif lo oyera, pero lo suficientemente alto para Astrid. «Ein König der Ratten». Un rey de las ratas. Astrid hizo una reverencia torpe y salió corriendo del comedor. Sus zapatillas golpeaban el suelo de mármol del pasillo. Corría, no solo para huir de la humillación, sino porque sentía una furia volcánica creciendo dentro de ella. Ellos creían que era sorda, creían que era tonta, creían que Kasif era débil.
Mientras las lágrimas cálidas mojaban la tela del niqab, pegándola a su rostro, una nueva resolución se formaba en el caos de su mente. Estaban equivocados, sobre todo, y ella, la muchacha invisible, el mueble, era la única persona en el mundo que poseía la llave para destruirlos. Adentro la cena continuaba. Kasif se sentó de nuevo, pero el apetito se le había ido. Miraba a Soraya, quien ahora sonreía e intentaba minimizar el arrebato como nerviosismo de novia. Pero algo había cambiado. La imagen de la perfección se había resquebrajado, y a través de la grieta Kasif sintió un viento helado soplar. Astrid llegó al pequeño cuarto que compartía con otras dos sirvientas. Se arrancó el velo, revelando el cabello rubio sudado y el rostro rojo de ira. Miró el espejo rajado en la pared. «Ein san loser Hund», repitió las palabras de Soraya, probando el peso de ellas en su propia lengua. Abrió la gaveta de su mesa de noche y sacó un trozo de papel arrugado y un bolígrafo barato. Sus manos aún temblaban, pero ahora no era por miedo, era por adrenalina. No podía hablar, pero podía escribir. Astrid apoyó el papel en la pared despintada. La letra elegante y aristocrática comenzó a llenar la página en alemán. La lengua del enemigo, la lengua de la verdad, traduciría cada insulto, revelaría cada mentira. El sheik la había defendido cuando nadie más lo haría. Ahora era su turno de defenderlo. La guerra por el trono de Al-Hazmed había comenzado, y el primer disparo sería efectuado por una sirvienta invisible armada con un bolígrafo Bic y una memoria infalible. El silencio en los pasillos del palacio de Al-Hazmed no era pacífico, era opresivo, como el aire enrarecido antes de una tormenta de arena. Astrid se movía a través de él con la fluidez de quien aprendió a no existir. Sus pasos no producían sonido sobre el frío mármol, y su respiración estaba contenida, un ritmo calculado para no traicionar el pánico que hacía que su corazón golpeara sus costillas. En su mano, el papel arrugado parecía pesar toneladas. Aquello no era solo una carta, era una sentencia de muerte si era descubierta, o una declaración de guerra si era entregada. Se detuvo frente a la puerta doble de roble macizo que guardaba los aposentos privados del sheik. Los guardias habían cambiado de turno hacía 2 minutos, una brecha de 90 segundos que ella había memorizado a lo largo de semanas, puliendo los zócalos de aquel pasillo. Con la mano temblorosa, no abrió la puerta. En su lugar, se agachó. La rendija inferior era lo suficientemente ancha para el error, lo suficientemente ancha para la esperanza. Deslizó el papel. El blanco de la hoja desapareció en la oscuridad del dormitorio de Kasif como una piedra arrojada a un pozo profundo. Astrid se levantó y retrocedió, fusionándose nuevamente con las sombras de los tapices, regresando a su insignificancia. El primer dado había sido lanzado. Del otro lado de la puerta, el insomnio era la única compañera de Kasif. Estaba sentado en el sillón de cuero frente al balcón, observando las luces distantes de la ciudad que había jurado proteger, pero que parecía cada vez más escaparse entre sus dedos. La humillación de la cena aún le quemaba el estómago, no por la vergüenza del accidente con el té, sino por la gélida sensación que había tenido al mirar a Soraya. Había algo en sus ojos, un brillo vítreo de desprecio que no concordaba con la sonrisa dulzona. Se levantó para buscar agua y fue entonces que lo vio. El papel blanco en el suelo oscuro, un intruso chirriante en el orden impoluto de su santuario. Kasif frunció el ceño. Ningún guardia osaría perturbar su descanso de esa forma tan amateur. Se agachó y tomó la hoja. La caligrafía era angulosa, precisa, casi agresiva en su elegancia. Alemán, la lengua que él había intentado aprender para complacer a la novia, pero de la cual solo dominaba los saludos básicos. Caminó hasta la mesa de su despacho, encendió la lámpara de bronce y sacó su celular. La aplicación de traducción brilló en la pantalla, una luz azulada iluminando su rostro cansado. Digitó la primera frase, copiando letra por letra. Ein König der Ratten. La traducción apareció instantáneamente. Un rey de las ratas. Kasif soltó el aire, como si le hubieran dado un puñetazo en el plexo solar. Recordaba aquella frase.
Soraya la había dicho horas antes, riendo, mientras le acariciaba el brazo. Él había pensado que era un término cariñoso, algo íntimo. Sus manos comenzaron a sudar mientras digitaba el resto. Der Vertrag ist eine Lüge. Sie wollen kein Bündnis. Sie wollen das Ölreservat unter dem Vorwand der Mitgift. El contrato es una mentira. No quieren una alianza. Quieren la reserva de petróleo bajo el pretexto de la dote. Kashif soltó el celular. El silencio del dormitorio fue súbitamente llenado por el sonido de su propia sangre rugiendo en sus oídos. Releyó el papel. No era una amenaza externa. No era un terrorista. Era una transcripción. Alguien había oído. Alguien había entendido. Y alguien estaba arriesgando su propia vida para avisarle. Miró la puerta cerrada. El enemigo dormía en sábanas de seda en el cuarto de huéspedes, pero el aliado era un fantasma dentro de sus propias paredes. La mañana siguiente trajo una luz cruda e implacable. El desayuno fue servido en la terraza este, donde el sol del desierto ya prometía un día abrasador. Soraya estaba radiante, vestida de lino blanco, el epítome de la inocencia europea. Hans, su padre, cortaba una rebanada de melón con la precisión quirúrgica de un hombre que estaba acostumbrado a rebanar empresas y países. ¿Dormiste bien, Liebling?, preguntó Soraya extendiendo la mano para tocar la de Kashif. Kashif miró aquella mano. Manicura perfecta, piel suave, la mano que firmaría la ruina de su pueblo. Forzó una sonrisa, sintiendo el sabor a bilis en la boca. El calor me mantuvo despierto, mintió él. Tuve sueños extraños, con ratas. Los ojos de Soraya vacilaron por una fracción de segundo. Un tic casi imperceptible en la comisura de la boca. ¿Ratas? Qué desagradable, dijo ella retirando la mano. Deberíamos llamar al exterminador. Quizás, respondió Kashif, manteniendo la mirada fija en ella. O quizás deberíamos simplemente dejar de alimentarlos. Vio a Hans dejar de masticar. La tensión flotó sobre la mesa, densa y eléctrica, antes de que Soraya soltara una risa cristalina y forzada, cambiando el tema a los arreglos florales de la boda. Pero la semilla estaba plantada. Kashif ahora veía las grietas en la máscara. Cada palabra en alemán intercambiada entre padre e hija, que antes sonaba como un ruido de fondo, ahora sonaba como el clic de un rifle siendo amartillado. Kashif necesitaba encontrar al autor de la nota. Despidió a sus consejeros después del café y fue a la biblioteca real, un laberinto de estantes altos y olor a papel antiguo. Sabía que la limpieza de ese sector ocurría a esa hora. Si el fantasma estaba en el palacio, probablemente usaba el uniforme de los invisibles. Entró en la biblioteca y se detuvo. Al fondo de la sala, sobre una escalera alta, una figura esbelta intentaba alcanzar la cima de una estantería para quitar el polvo. El niqab negro lo cubría todo, excepto las manos y los ojos, pero había algo en su postura. Una rigidez, una tensión que no pertenecía a una sirvienta relajada. Kashif cerró la puerta tras de sí. El clic de la cerradura resonó como un disparo en el vasto salón. La sirvienta en la escalera se congeló. No bajó. No se dio la vuelta. «Baja», ordenó Kashif. Su voz no era la del novio gentil, sino la del gobernante de Al-Hazmed. Astrid sintió que el pánico le cerraba la garganta. Bajó escalón por escalón, cada movimiento dolorosamente lento. Cuando sus pies tocaron la alfombra persa, mantuvo la cabeza baja, la postura de sumisión perfecta que había perfeccionado. Kashif caminó hasta ella, deteniéndose a 2 pasos de distancia. Podía sentir el olor a jabón barato y lavanda, un perfume sutil, disonante. «¿Quién eres?», preguntó. Astrid permaneció en silencio. Señaló su propia garganta y sacudió la cabeza, repitiendo la mentira de su mudez. Kashif sacó el papel arrugado del bolsillo. Lo desdobló y lo sostuvo ante sus ojos. «No insultes mi inteligencia», dijo él, la voz baja y peligrosa. «La caligrafía en este papel tiene la precisión de una educación clásica. El alemán es nativo. Y el contenido solo podría venir de alguien que estuvo en el comedor anoche». Astrid miró el papel. Sus propias palabras,
Sintió el impulso de correr, pero ¿a dónde? El palacio era una fortaleza en medio del desierto. «Creen que soy débil», continuó Casif, dando un paso adelante, invadiendo su espacio personal. «Creen que soy un perrito sin dientes. Tú escribiste esto. Tú escuchaste esto». Vio sus ojos desorbitarse bajo el velo. Eran ojos de un azul tempestuoso, inteligentes, feroces. No eran los ojos de una campesina sumisa. «Háblame», susurró él, la súplica rompiendo la fachada de autoridad. «Si eres mi enemiga, termina con esto de una vez. Pero si escribiste esto para salvarme, entonces por Alá, dame un arma para luchar». Astrid lo miró. Vio el cansancio en las líneas alrededor de sus ojos, la soledad abrumadora de un hombre rodeado de buitres. La ira que la había impulsado a escribir la nota se transformó en algo diferente, algo más cálido y peligroso. Esperanza. Enderezó la columna. La postura servil desapareció. Sus hombros se abrieron, el mentón se alzó. Cuando habló, su voz salió ronca por el desuso, pero el acento alemán era impecable, aristocrático y cortante como el cristal. «La cláusula 4 del contrato matrimonial», dijo ella. Casif retrocedió un paso aturdido. «¿Qué?» «La cláusula 4», repitió Astrid, ganando confianza. «En árabe dice que la administración de las tierras del norte será compartida, pero la versión en alemán, la que será registrada en los tribunales internacionales, transfiere la soberanía total de los derechos minerales a la holding de Hans Müller». Casif sintió que el mundo le daba vueltas. La traición era absoluta. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, la voz flaqueándole. «Porque Hans lee los documentos en voz alta a Soraya cuando creen que nadie está escuchando, o cuando creen que quien escucha es solo un mueble». Había un amargor profundo en su voz. Casif la miró, realmente la miró. Por primera vez, ya no veía el uniforme de sirvienta. Veía una mente aguda, una aliada improbable escondida bajo capas de tela negra. «¿Por qué contármelo?», preguntó. «Podrías haber usado esto para chantajearlos. Podrías haber huido». Astrid dudó. Pensó en la bondad de él al defender a la sirvienta torpe. Pensó en la tristeza que había visto en sus ojos. «Porque nadie merece ser vendido», dijo ella suavemente. «Ni un país, ni un hombre». Casif extendió la mano vacilante y tocó su brazo cubierto por la tela gruesa de la habaya. No fue un gesto de posesión, sino de reconocimiento. Una petición de alianza. Bajo la tela, Astrid se estremeció. El toque de él era cálido, firme, y por un momento aterrador, deseó no tener guantes, no tener velo, no tener barreras. «No puedo hacer esto solo», admitió Casif. «No hablo su idioma, no conozco sus juegos. Necesito tus oídos». «Tendrá más que mis oídos, Alteza», respondió Astrid, y la promesa flotó en el aire cargado de la biblioteca. «Tendrá mi memoria. Cada insulto, cada número, cada mentira. Seré su sombra». «Es peligroso», advirtió él. «Si Hans lo descubre». «Hans Müller es un hombre arrogante», cortó Astrid con un desprecio frío. «La arrogancia lo ciega. Nunca va a mirar hacia abajo para ver la hoja que cortará sus pies». Casif sintió una oleada de adrenalina. Por primera vez en meses, el peso en su pecho se alivió. Ya no estaba luchando en la oscuridad. «El banquete de compromiso es en 2 días», dijo él, la mente ya trazando estrategias. «La firma pública». «Es cuando planean cerrar la trampa», confirmó Astrid. «Entonces es cuando vamos a voltear la mesa», declaró Casif. Sus ojos se encontraron con los de ella nuevamente, y una corriente eléctrica, innegable y prohibida, pasó entre ellos. «Pero necesito saber una cosa. ¿Cómo debo llamarte?» «No puedo llamar a mi aliada sirvienta». Astrid dudó. El nombre Astrid pertenecía a una vida muerta, a una muchacha de portadas de revista que ya no existía. Pero Amélie, el nombre falso que usaba en el palacio, parecía demasiado pequeño para la guerra que estaban a punto de librar. «Por ahora», dijo ella, «soy solo la voz en la pared. Cuando ellos caigan, Sheikh al-Jasmed, entonces sabrá quién soy». Casif asintió, respetando el misterio. Retiró la mano de su brazo, pero el calor permaneció. «Ve»,
dijo él, vuelve a las sombras, pero que sepas que ya no eres invisible para mí. Astrid hizo una reverencia, pero esta vez no fue torpe. Fue grácil, digna de una reina. Se dio la vuelta y desapareció entre las estanterías, dejando a Kasif solo, pero ya no solitario. El rey de las ratas acababa de encontrar a su reina en el tablero de ajedrez, y el juego había cambiado irrevocablemente. El banquete se acercaba, y con él, la tormenta perfecta. El aire en el palacio de Al-Hazmed había cambiado. Si antes cargaba el peso sofocante de la sumisión, ahora vibraba con la tensión eléctrica de una tormenta a punto de desatarse. En los pasillos de mármol, sirvientes corrían con arreglos de lirios blancos y orquídeas importadas, transformando el salón principal en un jardín del Edén artificial, diseñado para enmascarar la podredumbre que corroía los cimientos de aquel acuerdo nupcial. Astrid se movía a través del caos con la invisibilidad que había perfeccionado. El niqab cubría su expresión, pero sus ojos, un azul gélido y analítico, no se perdían nada. Ya no era la rata asustada que se escondía en los rincones, era una espía en territorio enemigo, y cada palabra dicha a su alrededor era munición. Soraya Müller estaba en el centro del salón de baile, gritándole a un florista cuyas manos temblaban tanto que apenas podía sostener las tijeras. La novia usaba un vestido de seda cruda, que costaba más que la aldea entera de los sirvientes, y su rostro estaba contorsionado en una máscara de insatisfacción perpetua. «Pedí marfil, incompetente», gritó ella, pateando un jarrón de cristal que se hizo añicos con un sonido agudo, silenciando el salón por un instante terrible. «Esto es Blanconieve. Parezco una plebeya con esto». El florista se arrodilló, pidiendo disculpas en árabe, pero Soraya ya había perdido el interés. Sus ojos de depredadora encontraron a Astrid, quien pasaba con una bandeja de plata pulida. «¡Tú!», ladró Soraya chasqueando los dedos. «La tonta inútil. Ven aquí». Astrid obedeció, manteniendo la cabeza baja, la postura encorvada de una sirvienta quebrada. Pero por dentro, su columna era de acero. Se acercó ofreciendo la bandeja con agua helada. Soraya tomó un vaso, bebió un sorbo, y con un movimiento deliberado de desprecio, derramó el resto sobre la alfombra persa a los pies de Astrid. «Limpia», ordenó ella cambiando al alemán, la lengua que ella creía ser su código secreto, su escudo de impunidad. «Antes que el olor a perro mojado se esparza». Hans Müller se acercó a su hija, riendo bajo, el sonido de lija contra piedra. Se ajustó los gemelos de oro, observando a Astrid arrodillarse para secar el agua con un paño que sacó del bolsillo del delantal. «Tenga paciencia, querida», dijo Hans en alemán, ignorando completamente la presencia de la sirvienta a sus pies. Para ellos ella era un mueble, un objeto sin oídos y sin mente. Mañana, después de que el idiota firme la transferencia de los derechos de minería, nunca más necesitarás pisar esta caja de arena. Astrid, fregando la alfombra, grabó cada sílaba. Transferencia de los derechos de minería. No era solo un matrimonio, era un desmantelamiento corporativo. ¿Leyó el anexo sobre la cláusula de irrevocabilidad?, preguntó Soraya, pateando ligeramente la mano de Astrid para que se quitara del camino. «¿Kasif?», Hans se burló. «Ese tonto romántico apenas leyó el menú. Está tan desesperado por modernizar el país y complacer a los inversores europeos que firmaría su propia sentencia de muerte si le dijera que traería prosperidad. Es un sheik de papel». Astrid sintió que la bilis le subía a la garganta, no por miedo, sino por una furia protectora que la sorprendió. Terminó de secar el suelo y se levantó, haciendo una reverencia torpe, perfecta en su actuación de incompetencia. «Mírala», comentó Soraya dándose la vuelta. «Morirá sirviéndote». Astrid retrocedió hacia las sombras, el corazón latiendo a un ritmo de guerra. Memorizó la confesión. El crimen de tráfico humano sumado al fraude corporativo. El dossier mental estaba completo. Horas más tarde, la luz dorada del desierto invadía el despacho privado del sheik. Kasif al-Jasmed estaba sentado detrás de su enorme mesa de caoba, una fortaleza solitaria contra los invasores. Parecía tranquilo,
impecable en su tobe blanco y bisht negro con bordados dorados, pero sus dedos tamborileaban rítmicamente sobre la superficie de la mesa. Hans Müller entró sin llamar a la puerta, con la arrogancia de quien ya se siente dueño de la casa. Llevaba una carpeta de cuero fino. Soraya venía justo detrás, fingiendo una sonrisa dulce que no le llegaba a los ojos. «Alteza», dijo Hans colocando la carpeta sobre la mesa. «Los últimos detalles para la ceremonia de mañana. Solo formalidades, claro. El contrato de fusión de nuestras empresas con la estatal de Al-Jasmed». Kasif miró el documento. Las letras pequeñas bailaban ante él. Sabía leer contratos. Era un hombre educado en Oxford, pero la estrategia exigía que fuera el tonto romántico que Hans había descrito. Astrid entró silenciosamente por la puerta de servicio, trayendo el café. El olor a cardamomo llenó el aire tenso. Sirvió a Hans primero, luego a Soraya, y finalmente dejó la taza frente a Kasif. Sus dedos rozaron el platillo, y por una fracción de segundo, su mirada se encontró con la de él. No hubo palabras, solo una transmisión de datos cruda e inmediata. En sus ojos, Kasif vio la confirmación. Están mintiendo. Es una trampa. Juega el juego. Kasif se recostó en la silla, abriendo una sonrisa amplia y despreocupada. La sonrisa de un hombre que no teme el futuro porque es demasiado ignorante para verlo. «Hans, amigo mío», dijo Kasif, empujando el contrato ligeramente. «Sabes que estos términos jurídicos me dan dolor de cabeza. Confío plenamente en ti. Ahora somos familia, ¿no es así?» Hans intercambió una mirada rápida con Soraya. El alemán fluyó entre ellos, rápido y venenoso. «Mein Gott, es ist einfacher als Süßigkeiten von einem Kind zu stehlen», dijo Hans. «Dios mío, es más fácil que robarle un dulce a un niño. Machen Sie ihn jetzt unterschreiben. Sagen Sie, es ist für die Presse». Siseó Soraya, manteniendo la sonrisa congelada para Kasif. «Hágalo firmar ahora. Diga que es para la prensa». Kasif mantuvo la expresión de benevolencia plácida, aunque el deseo de arrancarles la lengua a esos dos hacía que sus músculos se tensaran bajo la ropa. Miró a Astrid, quien permanecía parada junto a la pared, la cabeza baja, testigo silenciosa de la humillación de su soberano. «¿Sabes?», continuó Kasif, ignorando el impulso de violencia. «Estaba pensando, una firma aquí, en este despacho oscuro, es indigna de nuestra unión. El pueblo de Al-Jasmed necesita ver la modernidad llegar». Hans frunció el ceño, la impaciencia asomando. «¿Qué sugiere, Alteza?» «Firmaremos durante el banquete», declaró Kasif, levantándose y abriendo los brazos. «En el escenario, bajo los focos. Quiero que el mundo vea el momento exacto en que el destino de mi país cambia para siempre». Soraya rió, un sonido cristalino y falso. Se volvió hacia su padre y dijo en alemán: «Will eine Show. Der V will seine Federn zeigen, bevor gerupft wird». Él quiere un espectáculo. El pavo real quiere abrir sus plumas antes de ser desplumado. «Lachelas in seinen Moment haben», respondió Hans en la misma lengua, volviéndose hacia Kasif con un gesto respetuoso. «Una idea brillante, Sheikh Kasif. Será histórico». «Histórico», repitió Kasif, y sus ojos, duros como diamantes, se cruzaron con los de Hans. «Le garantizo que nadie olvidará esta noche». Astrid recogió la bandeja. Mientras se retiraba, oyó a Soraya murmurar una última ofensa en alemán sobre que la decoración del despacho era cursi. La sirvienta cerró la puerta, dejando que los lobos creyeran que el cordero estaba listo para el matadero. En el pasillo vacío, se permitió una sonrisa mínima, casi imperceptible. No sabían que el cordero tenía colmillos. La noche cayó sobre el desierto, trayendo consigo el frío y las estrellas. El palacio se iluminó como una joya incandescente, focos barriendo el cielo, coches de lujo llegando en procesión. La élite global, diplomáticos, magnates del petróleo y la prensa internacional, se aglomeraban en las puertas. En los aposentos de los sirvientes, el ambiente era otro. Había olor a ropa planchada y miedo a cometer errores. Pero Astrid estaba en una burbuja de silencio. Estaba frente al pequeño espejo rajado en su apretada habitación. El uniforme de sirvienta
estaba colgado detrás de la puerta. Hoy no lo usaría. Kasif había provisto, a través de un canal seguro, algo diferente. Sobre la cama estrecha reposaba una vestimenta que desafiaba la jerarquía del palacio. No era un vestido de baile occidental, ni un traje de sirvienta. Era una abaya de seda negra, cortada con una precisión arquitectónica, sobria, pero innegablemente noble. Y al lado un niqab nuevo, hecho de la tela más fina que permitía respirar, pero lo ocultaba todo. Astrid se desnudó. La ropa de Amélie, gastada y áspera, cayó al suelo. Miró su propio cuerpo, marcado por la delgadez de meses de racionamiento y trabajo duro, pero aún fuerte. Las cicatrices en sus manos eran mapas de su supervivencia. Se vistió la seda. La tela se deslizó sobre su piel como una segunda capa de confianza. Cuando cubrió su rostro, dejando solo los ojos visibles, algo fundamental cambió. No se estaba escondiendo. Por primera vez en meses, el velo no era una prisión. Era una armadura. Era la capa del verdugo. Kasif la esperaba. El plan era una locura. Dependía de una sincronización perfecta y de la arrogancia absoluta de Hans y Soraya. Si fallaban, Kasif perdería el trono y Astrid desaparecería en algún agujero en el desierto, cortesía de los guardias de seguridad de Hans. Pero el miedo se había transformado en un enfoque gélido. Oyó el sonido distante de la orquesta comenzando a tocar. El banquete había comenzado. Astrid salió de la habitación. Ya no arrastraba los pies. Su paso era largo, firme. La caminata de pasarela que la había hecho famosa en Milán y París, adaptada ahora para los corredores del poder. Cada paso resonaba como una cuenta regresiva. Encontró a Kasif en una antesala lateral, lejos de las miradas de los invitados. Estaba magnífico, pero había una sombra de preocupación en su rostro que se disipó tan pronto como la vio. Él la observó, e incluso a través de las capas de tela, la reconoció. No a la sirvienta, a la reina en el tablero. ¿Estás lista?, preguntó él. Su voz era baja, ronca. «Creen que eres débil porque eres gentil», dijo Astrid, su voz firme, sin el temblor que solía fingir. «Y creen que soy muda porque soy invisible. Hoy les enseñaremos el precio del silencio». Kasif asintió, y por un momento la distancia entre ellos, de cultura, de posición, de peligro, desapareció. Extendió la mano no como un amo para una esclava, sino como un socio. «Hans trajo a toda la prensa», informó él. «Cámaras transmitiendo en vivo para Europa». «Excelente», respondió Astrid, con una frialdad que hizo que los ojos de Kasif brillaran de admiración. «El mundo adora una buena tragedia. Les daremos una ópera». «Recuerda», dijo él, abriendo la puerta que daba al backstage del gran escenario. «Espera mi señal. Cuando diga transparencia, el escenario es tuyo». «No fallaré». «Lo sé». Kasif dudó por un segundo, su mano flotando cerca de su brazo. Un deseo contenido de tocarla, de anclarse en ella antes del salto al abismo. «Después de hoy, Amélie dejará de existir». «Amélie nunca existió», replicó ella. «Fue solo un fantasma necesario». Kasif respiró hondo, enderezó la postura, asumiendo la máscara del monarca jovial e ingenuo, y entró al salón. El rugido de aplausos y clics de cámaras lo engulló. Astrid se quedó en la penumbra, observando a través de una rendija en la cortina de terciopelo. Afuera, bajo las lámparas de araña de cristal, Hans Müller alzaba una copa de champán, sonriendo como el gato que acaba de acorralar al canario. Soraya estaba a su lado, radiante y venenosa, susurrándole algo al oído de su padre que los hizo reír. Estaban celebrando la victoria antes del pitido final. Astrid sintió el peso del micrófono de solapa escondido bajo el velo, apagado por ahora. El pequeño dispositivo frío contra la piel cálida. El juego de espejos estaba montado. Miraban a Kasif y veían solo lo que querían ver. Un títere. Miraban a los sirvientes y no veían nada. La arrogancia sería su guillotina. Y Astrid estaba lista para soltar la hoja. El salón de baile del Palacio Al-Hasmed pulsaba con una energía eléctrica, una mezcla embriagadora de perfumes caros,
el tintineo de copas de cristal y el zumbido bajo de cientos de conversaciones susurradas. Bajo las gigantescas lámparas de araña que proyectaban diamantes de luz sobre el pulido suelo de mármol, la élite europea y los dignatarios de Oriente Medio esperaban el espectáculo de la noche. Para ellos era la unión de dos potencias. Para Kasif era el escenario de una ejecución pública. Aunque nadie más que él y la mujer escondida en las sombras supiera quién sería la víctima. Kasif caminó por el pasillo central, forzando sus hombros a relajarse, adoptando la postura del monarca benevolente y ligeramente inexperto que Hans Müller tanto despreciaba y codiciaba. Sonrisas falsas lo saludaban por doquier, máscaras de pulcritud que apenas escondían la codicia en los ojos de los invitados. En el estrado elevado, Hans lo esperaba como un emperador por derecho propio, con el pecho hinchado dentro de un smoking impecable. A su lado, Soraya brillaba en un vestido de seda carmesí, una mancha de sangre fresca contra la decoración dorada y blanca del salón. Ahí viene. Kasif vio los labios de Hans moverse, aunque la distancia era demasiado grande para oír. El lenguaje corporal del alemán gritaba triunfo. Al subir los escalones del estrado, Kasif sintió el calor de los focos de la prensa internacional. Cámaras de redes globales transmitían en vivo. El mundo observaba. Soraya se adelantó, sosteniendo sus manos con una ternura ensayada, sus dedos fríos como hielo seco contra su piel. «Estás magnífico, mi amor», la voz dulce y proyectada para los micrófonos cercanos. Luego, acercándose para un beso en la mejilla, cambió al alemán susurrando contra su oído. «Intenta no tartamudear al hablar. No me hagas pasar vergüenza frente a las cámaras». Kasif mantuvo la sonrisa congelada. El entrenamiento de años de diplomacia, siendo lo único que impidió que su mano temblara de ira. Asintió, fingiendo sumisión, y se volvió hacia la multitud. El silencio cayó sobre el salón como una manta pesada. Hans Müller tomó la palabra primero, discursando sobre cooperación, futuro y prosperidad. Palabras vacías que servían solo para lubricar el engranaje del golpe que estaba a punto de consumarse. «Y ahora», anunció Hans gesticulando hacia la mesa ornamentada, donde reposaba un contrato encuadernado en cuero. «Para sellar no solo esta unión matrimonial, sino la fusión de nuestros intereses para el bien del pueblo, invito al Sheikh Kasif a firmar el acuerdo de reestructuración». Un camarero trajo un bolígrafo de oro en una bandeja de terciopelo. Kasif se sentó. El cuero de la silla crujió en el silencio absoluto. Tomó el bolígrafo, sintiendo el peso del metal, y miró las páginas abiertas. Las letras pequeñas bailaban ante sus ojos, cláusulas que entregarían la soberanía de las reservas de petróleo de su familia a la corporación de Müller, disfrazadas de consultoría técnica. Dudó. La punta del bolígrafo flotó milímetros sobre el papel. «Unterschreiben Sie einfach, Sie Wüsten-Dummkopf, bevor Sie merken, dass Sie Ihr eigenes Land für ein paar schöne Beine verkaufen», dijo Hans en alemán, susurrando entre dientes y manteniendo una sonrisa fija para la prensa. «Firme de una vez, idiota del desierto, antes de que se dé cuenta de que está vendiendo su propio país por un par de piernas bonitas». Soraya soltó una risa baja, musical y cruel, cubriéndose la boca delicadamente. «Ni siquiera sabe leer entre líneas, papá. Míralo. Está sudando como un cerdo. Esta noche voy a necesitar 2 baños para quitarme su olor de encima». Kasif cerró los ojos por un breve segundo. No entendía lo que decían, pero sabía que no eran cosas buenas. Y eso ya no le afectaba. Lo que sentía ahora era una calma gélida, la certeza absoluta del cazador que ve a la presa caer en la trampa. Dejó el bolígrafo sobre la mesa con un clic audible que resonó por los micrófonos. «¿Hay algún problema?», preguntó Hans, la voz endureciéndose imperceptiblemente y teñida de impaciencia. Kasif se levantó lentamente, ajustándose el traje. Miró a Hans, luego a Soraya y finalmente a las cámaras. Antes de sellar este compromiso, la voz de Kasif resonó profunda y autoritaria, desprovista de la vacilación que había fingido hasta ese momento. «Me gustaría ofrecer un brindis por la transparencia total. Después de todo, en una sociedad tan íntima no debe haber secretos.
ni barreras de idioma. Soraya frunció el ceño, una arruga de duda asomando entre sus cejas perfectas. Hans solo entrecerró los ojos. «¿Qué estás haciendo?», murmuró ella, la sonrisa flaqueando. «Me di cuenta de que durante nuestras negociaciones muchos matices se perdieron», continuó Kasif ignorándola. «Por eso me tomé la libertad de traer a una intérprete especial para la ceremonia de hoy, alguien con una audición privilegiada». Kasif extendió la mano hacia la cortina lateral, donde la penumbra se encontraba con la luz. «Por favor, el escenario es tuyo». Todos los ojos se volvieron hacia el lateral del salón. De la oscuridad surgió una figura pequeña, envuelta de pies a cabeza en una navalla simple y un niqab negro que dejaba solo los ojos visibles. El contraste era chocante, la humildad sencilla de una sirvienta entrando en el epicentro de la opulencia real. Hubo un murmullo confuso en la platea. Hans soltó una carcajada incrédula y nerviosa. ¿Una sirvienta? Hans se burló, hablando alto para que todos oyeran. «Kasif, ¿es esto alguna broma local? ¿Qué puede tener que decir esta criatura que nos interese?» La figura caminó hasta el centro del escenario, deteniéndose entre Kasif y los Müller. No se inclinó, no bajó la cabeza. Había una dignidad regia en la forma en que sostenía el micrófono, una postura que desmentía sus vestimentas. Cuando habló, su voz no tembló. Era límpida, cortante, y para choque de todos, no habló en árabe ni en inglés. «Der Hund hat keine Zähne. Es wird leicht sein, ihn zu schlachten». Su alemán era impecable, con la dicción aristocrática de quien nació en las mejores cunas de Berlín. «El perro no tiene dientes. Será fácil abatirlo». Hans Müller se congeló. La copa de champán en su mano se inclinó peligrosamente. Soraya retrocedió un paso. El color se drenó de su rostro tan rápido que parecía un cadáver maquillado. La mujer con velo continuó, traduciendo con la frialdad de una jueza leyendo una sentencia. «El perro no tiene dientes. Será fácil abatirlo». Giró los ojos, ahora brillando con una intensidad feroz hacia Soraya. «Eso fue lo que usted dijo el día de la llegada, señorita Müller, mientras su prometido ofrecía ayuda médica a un deudor». «¿Quién eres?». Hans gruñó, la máscara de civilidad cayendo completamente. Dio un paso adelante, amenazante. «Saquen a esta mujer de aquí, seguridad». Kasif levantó una mano, y los guardias reales, que parecían estatuas hasta ese momento, dieron un paso adelante, no para remover a la mujer, sino para bloquear el camino de Hans. Las cámaras disparaban frenéticamente. «Déjala hablar», ordenó Kasif. Su voz no era una petición, era un comando absoluto. La mujer en el centro del escenario no se intimidó. Se volvió hacia Soraya, quien ahora temblaba visiblemente. «Sein Geruch macht mich krank. Morgen nach der Unterschrift werde ich in getrennten Hotels schlafen». Su voz resonó en el sistema de sonido, cada sílaba una cuchilla. «Su olor me enferma. Mañana, después de la firma, dormiré en hoteles separados». Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se hundiera. «Y claro, mi favorita, deberíamos mandarla a azotar a esa. Eso fue lo que usted dijo cuando derramé el té, Soraya. Usted me miró, pero no me vio. Nadie ve el mueble, ¿verdad?». El murmullo de la multitud se transformó en un rugido de indignación y asombro. Periodistas hablaban apresuradamente en sus micrófonos. Hans estaba morado de furia, las venas del cuello saltadas. «¡Esto es calumnia!», gritó él, intentando recuperar el control de la narrativa. «Esta mujer es una impostora, una actriz pagada. Es una rata del desierto mintiendo para destruir mi reputación. Esconde el rostro porque se avergüenza de lo que es». La mujer rió, un sonido seco y sin humor. «¿Vergüenza?», preguntó, la voz bajando a un tono peligrosamente suave. «No, Herr Müller. El velo nunca fue para esconderme de la vergüenza. Fue para protegerlos de la verdad, pero la protección se acabó». Con un movimiento fluido y deliberado, llevó las manos a su cabeza. El salón entero contuvo la respiración. Sus dedos encontraron los alfileres que sostenían la tela negra. En un solo gesto, tiró del velo y el niqab, dejándolos caer al suelo como una piel muerta.
El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de las telas tocando el mármol. Cabellos rubios cayeron en cascada sobre sus hombros, capturando la luz de las lámparas de araña. El rostro revelado era anguloso, de una belleza clásica e inconfundible, con ojos azules que parecían perforar el alma de los presentes. No era el rostro de una sirvienta anónima, era un rostro que ya había aparecido en portadas de revistas en París, Milán y Nueva York, antes de desaparecer misteriosamente hacía 2 años. Un periodista en la primera fila se atragantó, reconociéndola inmediatamente. «¿Astrid?», alguien susurró, y el nombre corrió por el salón como fuego en pólvora. «Es Astrid von Hollen, la modelo desaparecida». Hans Müller parecía haber sido alcanzado por un rayo. Se tambaleó hacia atrás, chocando con la mesa y tirando el bolígrafo de oro al suelo. Soraya se llevó las manos a la boca, un grito ahogado atrapado en la garganta. Ellas conocían aquel rostro. Astrid von Hollen, la hija de un antiguo rival de negocios que Hans había destruido. La muchacha que todos pensaban que había huido o muerto en la oscuridad. «Tú», Hans balbuceó señalando con un dedo tembloroso. «Tú deberías estar. Tú no eres nadie». Astrid alzó el mentón, encarando al hombre que había arruinado a su familia e intentado esclavizarla a través del miedo y el anonimato. «Soy la sirvienta que limpiaba su suciedad», dijo ella, su voz proyectada para el mundo. «Soy la invisible que lo escuchó negociar el tráfico de mujeres y el fraude corporativo mientras servía su coñac. Soy la testigo que usted olvidó silenciar, porque la arrogancia lo cegó». «Mentirosa», gritó Soraya, las lágrimas de pánico resbalando por su rostro, arruinando el maquillaje perfecto. «Ella está inventando todo. Kasif, mi amor, no le creas, está loca». Kasif miró a Soraya con una expresión de absoluto asco. Caminó hasta la mesa de sonido lateral, donde un técnico esperaba su señal, y apretó un botón. Inmediatamente la voz estridente de Soraya llenó el salón, amplificada en alta definición. No era una traducción de Astrid, era una grabación directa. Ist ein dummes Tier mit einem großen Bankkonto. Sobald der Vertrag unterschrieben und das Geld nach Zürich überwiesen ist, werde ich die Scheidung beantragen und seine geistige Inkompetenz geltend machen. Wir werden alles behalten, Papa. Der Palast, das Öl, alles. Es un animal estúpido con una gran cuenta bancaria. Tan pronto como el contrato sea firmado y el dinero transferido a Zúrich, pediré el divorcio y alegaré su incompetencia mental. Nos quedaremos con todo, papá. El palacio, el petróleo, todo». La grabación continuó. La voz de Hans riendo de fondo, asintiendo y llamando al pueblo de Kasif salvajes fáciles de manipular. Con cada palabra reproducida, la carrera, la reputación y el futuro de los Müller se desmoronaban en tiempo real. Los flashes de las cámaras eran implacables, cegándolos, registrando cada segundo de aquella humillación. Soraya cayó de rodillas, sollozando, no por arrepentimiento, sino por la pérdida inminente de su estatus. Hans miraba a su alrededor, buscando una salida, pero solo vio el desprecio en los rostros de los invitados que minutos antes lo adulaban. Kasif apagó el audio. El sonido residual de la traición aún flotaba en el aire. Tomó el contrato de cuero de la mesa. Con movimientos calmados y deliberados, rasgó la portada, luego las páginas, transformando el documento que sellaría el destino de su pueblo en confeti inútil. Arrojó los pedazos sobre Hans como tierra sobre un ataúd. «El acuerdo está cancelado», declaró Kasif, «pero la justicia apenas está comenzando». Al chasquear sus dedos, las puertas laterales se abrieron. Oficiales de la Policía Federal y agentes de la Interpol, que esperaban en el backstage, entraron al salón. «Hans Müller, Soraya Müller», anunció el jefe de la guardia, su voz grave superponiéndose al caos. «Están arrestados bajo la acusación de conspiración para fraude, espionaje industrial y retención ilegal de documentos y libertad humana». Hans intentó resistirse cuando los guardias agarraron sus brazos, gritando amenazas sobre abogados y embajadas, pero su voz sonaba pequeña, patética.
Soraya fue levantada del suelo, sus gritos agudos cortando el aire mientras era esposada. La imagen de la heredera intocable siendo arrastrada fuera del palacio sería la portada de todos los periódicos a la mañana siguiente. Mientras eran llevados y la multitud explotaba en un frenesí de comentarios, Kasif permaneció inmóvil en el centro del escenario. Se volvió lentamente hacia Astrid. Estaba parada allí, en el ojo del huracán que ella misma había ayudado a crear. Sus hombros, que habían cargado el peso de la invisibilidad por tanto tiempo, ahora temblaban levemente, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina. El velo estaba en el suelo, una reliquia de una vida que ya no existía. Kasif dio un paso hacia ella, ignorando los protocolos, ignorando las cámaras. La distancia entre el sheik y la sirvienta, entre el monarca y la modelo, había sido obliterada. «Cumpliste tu promesa», dijo él, la voz ronca, audible solo para ella en medio del ruido. «Nos diste una ópera». Astrid lo miró, sus ojos azules brillando con lágrimas contenidas que ella se negaba a dejar caer. Por primera vez en años, no necesitaba bajar la mirada. «La transparencia puede ser brutal, Alteza», respondió ella, una leve sonrisa curvando las comisuras de sus labios, la primera sonrisa verdadera que él veía en su rostro. «Es lo más hermoso que he visto», confesó Kasif. Extendió la mano, no como quien ofrece ayuda a una víctima, sino como quien busca apoyo en una igual. Astrid miró su mano, marcada por el trabajo de gobernar, y luego la suya propia, callosa por el trabajo de servir. Cuando sus dedos se entrelazaron, la descarga fue eléctrica, una promesa silenciosa de que, aunque la batalla estuviera ganada, su historia apenas estaba comenzando a escribirse. Kasif se volvió hacia la prensa, sosteniendo firmemente la mano de Astrid, y el flash de las cámaras inmortalizó no el fin de un golpe, sino el nacimiento de una nueva era. El invierno en Berlín no perdonaba a nadie, mucho menos a quienes no tenían la ropa adecuada para enfrentarlo. El viento cortante que soplaba por las calles del barrio de Neukölln arrastraba una mezcla de hollín y lluvia helada, calando hasta los huesos de quien se atreviera a esperar en la parada del autobús. Soraya se ajustó la bufanda sintética y barata alrededor del cuello, pero la tela áspera solo irritaba su piel, ya sensible por el frío y la falta de cremas importadas. Sus dedos, antes adornados con diamantes y manicuras semanales de 300 euros, ahora estaban rojos, agrietados y olían a detergente industrial y grasa vieja. El autobús llegó con un silbido hidráulico y ella se abrió paso junto con una masa de trabajadores cansados. Nadie la miró. Nadie reconoció a la mujer que hace menos de un año acaparaba las páginas de Sociedad como la novia más codiciada del Medio Oriente. Ahora era solo un rostro más, exhausto en la multitud, regresando de un turno de 10 horas en una cafetería turca, donde el gerente le gritaba si tardaba más de 2 minutos en limpiar una mesa. Su padre, Hans, esperaba el juicio en una celda preventiva, pero Soraya, por falta de pruebas directas de su participación en los fraudes financieros, aunque su complicidad moral era obvia, había sido abandonada a su suerte, con cuentas bloqueadas y una reputación que le cerraba todas las puertas de la alta sociedad. Sentada en el banco duro del fondo del autobús, vio un periódico olvidado en el asiento de al lado. El titular gritaba en letras mayúsculas, acompañado de una foto a color que parecía irradiar calor, en contraste con el gris de afuera. Soraya tomó el papel, sus manos temblaban ligeramente. En la imagen, Kasif al-Jasmed no parecía el perrito sin dientes que tanto había despreciado. Parecía un titán, inaugurando una fundación internacional de caridad. Pero no fue el sheik lo que hizo que el estómago de Soraya se revolviera de náuseas. Fue la mujer a su lado. Astrid, la exmodelo, la sirvienta invisible, brillaba con una luminosidad que ninguna joya podría conferir. Llevaba un vestido que mezclaba la tradición local con la alta costura moderna, y sus ojos azules miraban a la cámara con una serenidad inquebrantable. El título de la nota decía: La voz de la verdad, cómo la nueva consejera real está redefiniendo la diplomacia. Soraya arrugó el periódico con fuerza, sintiendo las lágrimas de rabia e impotencia quemarle los ojos.
El autobús frenó bruscamente y ella fue lanzada hacia adelante, golpeándose el hombro contra la barra de metal. «Cuidado ahí, señora», gritó el conductor. Soraya bajó la cabeza, tragando el veneno de su propio destino, y descendió a la acera helada, caminando hacia el pequeño apartamento alquilado, donde la calefacción rara vez funcionaba. La justicia poética no necesitaba celdas. La mediocridad era su prisión perpetua. A miles de kilómetros de allí, el sol del desierto pintaba las dunas de dorado y azafrán. Un espectáculo diario que Kashif nunca se cansaba de observar. Sin embargo, esa tarde, su atención estaba puesta en el interior de la sala de estar privada, donde el aire acondicionado mantenía una temperatura agradable y el olor a jazmín entraba por las puertas del balcón abierto. Astrid estaba de pie frente a una maleta abierta. Dentro, pocas cosas. Algunas prendas de vestir civiles, el pasaporte que Kashif le había devuelto personalmente y un diario. Ella pasó la mano sobre la cubierta de cuero del documento, el símbolo de su libertad recuperada. El silencio en la habitación no era pesado, sino cargado de una expectativa eléctrica. Kashif la observaba desde la entrada, con los brazos cruzados sobre el pecho, la postura relajada, pero los ojos atentos a cada microexpresión de ella. Él había prometido que ella sería libre, había cumplido cada palabra. Ahora la elección era suya, y esa incertidumbre era lo único que lo aterrorizaba más que cualquier intriga política. «El jet está abastecido», dijo él, su voz grave rompiendo la quietud. «El piloto tiene instrucciones de llevarla a París, Milán, Nueva York, donde usted desee empezar de nuevo». Astrid no se giró de inmediato. Cerró la maleta con un clic suave, el sonido resonando en la amplia habitación. «Empezar de nuevo», repitió ella probando la palabra en su lengua. «Es curioso. Durante 3 años soñé con este momento. Imaginé el olor del asfalto de París, el ruido de los estudios, la sensación de anonimato en una multitud occidental. Construí palacios mentales donde yo era libre». Se giró lentamente. La luz del atardecer le daba en el rostro, resaltando la ligereza que ahora habitaba sus facciones, desprovistas del peso del miedo constante. «¿Y ahora?», preguntó Kashif descruzando los brazos y dando un paso vacilante hacia el interior del cuarto. «Ahora, cuando miro esta maleta, siento que estoy empacando cosas para una extraña», confesó Astrid. Caminó hasta la mesa de centro, donde una bandeja de plata con dátiles y té estaba intacta. La Astrid que quería huir era una víctima. Necesitaba escapar para sobrevivir. Pero la mujer que está aquí hoy, ella no necesita huir de nada. Kashif se acercó, deteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente íntima como para que él pudiera ver el dorado en sus iris azules. «El mundo de la moda está sediento de su regreso. Las agencias han llamado sin parar desde que su identidad fue revelada. Usted es un ícono, Astrid, el fénix que resurgió de las, arenas». Astrid rió, un sonido bajo y musical. «Los íconos son estatuas, Kashif, fríos, distantes. Pase años siendo tratada como un objeto, ya sea un maniquí de lujo o un mueble invisible en este palacio». Ella levantó la mirada hacia él y la intensidad de su expresión le cortó la respiración. «Fue aquí, en medio del caos, tomándole la mano frente a esas cámaras, que me sentí humana por primera vez en mucho tiempo, no por la fama, sino por el propósito». Kashif sintió una oleada de esperanza, pero necesitaba estar seguro. No quería atraparla con gratitud. «Usted no me debe nada, Astrid. Me ayudó a salvar mi legado. La deuda es mía». «No estamos hablando de deudas». Ella dio el paso final que eliminaba la distancia entre ellos, quedando lo suficientemente cerca como para que él sintiera el calor de su cuerpo. «Estamos hablando de construcción. Usted dijo que yo le di una ópera. Pero una ópera termina cuando las cortinas se cierran. Yo no quiero que las cortinas se cierren». Kashif extendió la mano, tocando el rostro de ella con una reverencia que él jamás había dedicado a ninguna reina o princesa. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, recordando cómo ese rostro había estado escondido por tanto tiempo, un secreto que él tuvo la suerte de desvelar. «¿Qué quieres entonces?»,
susurró él. Quiero reescribir el guión, respondió ella, cubriendo la mano de él con la suya. La piel callosa de él contra la suavidad de la de ella era un contraste que había aprendido a amar. Quiero usar mi voz, no para vender ropa, sino para asegurar que nadie más necesite ser invisible en este reino. Quiero estar a tu lado, Kasif, no detrás, no adelante, al lado. El sheik soltó el aire que ni siquiera había notado que contenía. Una sonrisa lenta, genuina y desarmada apareció en sus labios. Tomó la mano de ella y la llevó a sus labios, besando los nudillos, uno por uno. Tenía un discurso preparado, admitió él, los ojos brillantes. Algo sobre cómo mi palacio es demasiado grande y mi vida demasiado vacía sin la única persona que se atrevió a decirme la verdad. Pero creo que, al lado, lo resume todo perfectamente. Sacó del bolsillo no un ostentoso anillo de diamantes, sino un anillo simple, de oro antiguo, con una piedra de lapislázuli, la piedra de la verdad. Mi abuela decía que el amor sin verdad es solo un espejismo. Tú eres mi realidad, Astrid. Quédate, no como mi salvadora, sino como mi igual. Astrid miró el anillo y luego la maleta cerrada. Con un movimiento decidido, empujó la maleta fuera del camino con el pie. Aparentemente, tengo mucho trabajo que hacer por aquí, dijo ella, extendiendo la mano para que él le pusiera el anillo. El ajuste fue perfecto. Y mi alemán va a ser muy útil en las negociaciones comerciales, ¿no crees? Kasif rió, atrayéndola a un abrazo que sellaba no solo un compromiso romántico, sino una alianza inquebrantable. Ellos no tendrán la menor oportunidad contra nosotros. 2 meses después, el día de la inauguración del centro médico Al-Hasmed, amaneció con un cielo azul límpido, sin una sola nube para opacar el sol. El edificio, una estructura moderna de vidrio y acero sostenible, se erigía donde antes solo había promesas vacías y terrenos áridos. La multitud reunida era inmensa, una mezcla vibrante de dignatarios extranjeros, prensa internacional y, lo más importante, el pueblo local, que por primera vez sentía que las riquezas del petróleo estaban regresando a ellos en forma de cuidado y dignidad. En el escenario montado frente a la entrada principal, Kasif observaba el movimiento. Vestía su traje ceremonial completo, pero la rigidez que solía llevar en los hombros había desaparecido. Conversaba con el arquitecto jefe, riendo de algo, cuando el murmullo de la multitud aumentó de volumen, transformándose en aplausos espontáneos. Astrid subió al escenario. No usaba velo. Sus cabellos rubios estaban recogidos en un elegante moño, y su traje, un conjunto de seda azul marino, proyectaba autoridad y gracia. Caminó hasta el podio, ajustando el micrófono con la confianza de quien había dominado sus miedos. Kasif retrocedió un paso, cediéndole el centro de atención con un orgullo indisimulable. «As-salamu alaikum», comenzó ella en árabe perfecto, su voz resonando clara por los altavoces. La multitud respondió con entusiasmo. Y «Guten Morgen» a nuestros socios europeos aquí presentes. Ella miró a la audiencia, encontrando los ojos de Kasif. Había una comunicación silenciosa entre ellos, un hilo invisible que los conectaba en medio del caos público. Hace poco tiempo, continuó Astrid alternando fluidamente entre los idiomas para que todos entendieran, se creía que la fuerza de una nación se medía por la altura de sus muros o por el miedo que sus gobernantes inspiraban. Escuchamos voces que decían que la compasión era una debilidad, que la bondad era una invitación a ser abatido. Hizo una pausa, recordando las palabras crueles de Soraya, el desprecio de Hans. Aquellas memorias ya no dolían, eran solo cicatrices de batalla, recordatorios de dónde había venido. Pero hoy probamos que la verdadera fuerza reside en la transparencia, dijo ella, su voz cobrando firmeza. Este hospital no es solo un edificio, es una declaración, una promesa de que en este reino nadie será invisible. El dolor de un ciudadano es el dolor del Estado, y la cura de uno es la victoria de todos. Los aplausos explotaron, atronadores, vibrantes. Astrid sonrió, y Kasif avanzó para quedarse a su lado. Él no tomó el micrófono para discursar, su presencia allí, apoyando cada palabra de ella,
era el mensaje más poderoso que podía enviar. Le tomó la mano, entrelazando los dedos firmemente, el anillo de lapislázuli brillando bajo el sol del desierto. Las cámaras dispararon en un frenesí, capturando la imagen que definiría la nueva era. El sheik y su compañera, no uno por encima del otro, sino lado a lado, mirando hacia el horizonte. El sheik débil se había convertido en el líder más amado de su generación, y la sirvienta muda había encontrado su voz, una voz que ahora rugía más fuerte que cualquier tormenta de arena. Mientras descendían del escenario para cortar la cinta inaugural, Kasif se inclinó cerca de su oído. «Tenías razón», susurró él, en medio del ruido de la celebración. «¿Sobre qué?», preguntó Astrid, sonriendo a una niñita que le extendía flores. «La transparencia puede ser brutal», dijo él apretándole la mano con cariño, «pero también es la única forma de ver el futuro claramente». Caminaron juntos hacia las puertas abiertas del hospital, dejando atrás las sombras del pasado y entrando en la luz de un legado que ellos mismos habían escrito. El golpe había fallado, los villanos estaban olvidados en el frío, y en el calor de aquel reino, una nueva historia acababa de empezar. Un nuevo comienzo para Kasif y Astrid, pero el fin de esta historia aquí en Reflejos de la Pasión. ¿Y qué tal? ¿Les gustó el desenlace? Nos parece increíble cómo la arrogancia y la soberbia siempre son derribadas por pequeñas omisiones. Ignoraron a la persona más humilde de la sala, y ese fue justamente su mayor error. Y si llegaron hasta aquí, ya saben, tenemos nuestro código secreto para la gente fiel que se queda hasta el final. Siempre pedimos comentarios específicos, y a veces algo loquitos, para marcar quién es de la casa. El comentario de hoy es chic, en alemán, Können Sie das für mich übersetzen? Calma. Si se les trabó la lengua, pueden comentar la traducción, que es tradúcelo para mí. Quiero ver quién acierta el alemán y quién va por el español. Y si aún tienen un ratito, sepan que aquí creamos las historias más refinadas para ustedes. ¿Qué tal si eligen una de estas que están apareciendo en pantalla para seguir con nosotros? Hagan clic y como siempre, los veo allá.